Muy buenas tardes, amigos, estamos aquí en su informativo, la segunda edición de El Noticiero. Estamos René Germán Aguirre, Sergio García, un servidor, y ya nos enlazamos, ya logramos enlazarnos con Darío Dávila. Darío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio, un saludo a ti y a todos los radioescuchas en línea de Border Línea. Pues muchas gracias por haber aceptado pues compartir tu experiencia, tu trabajo con nosotros. Vamos a centrarnos en la vastedad de lo que es el periodismo en general, en el asunto digital, ¿verdad? Es correcto. Tú bautizaste esta plática. Está René Germán Aguirre aquí con nosotros. René Aguirre es también periodista local, caricaturista, ¿no? Cartonista, sobre todo, ¿no? De aquí de los medios de la localidad, Darío. Mucho gusto, y René, a tus órdenes también, y bueno, saludo también allá a toda la gente de esa frontera tan intensa que es Nogales. Así es, ¿no? Así es, Darío, qué bueno que estás con nosotros. Oye, nos impartiste un curso hace cosa de 2 años, protocolos de seguridad para periodistas cuidando periodistas, ¿verdad? Es correcto. En el que participamos más de 30 colegas, y hemos aplicado, aunque no ha habido la necesidad tan extrema así, sí se aplican desde las redacciones, se aplican esos protocolos. Aquel primer detalle tan elemental como era saber dónde está tu reportero, repórtate con tu jefe de información. Así es. Es correcto. Darío, para entrar en el tema sobre el periodismo, el odio y el amor a las tecnologías, bueno, debemos antes, y discúlpame, presentar a Darío Dávila, verdad, como una persona que para nosotros ha sido maestro aquí en la región, ha venido a dar cursos, lo hemos visto también su trayectoria. Me ha tocado estar con él allá en la Ciudad de México recibiendo un curso también sobre periodismo. También él ha encabezado la reingeniería editorial de los periódicos El Diario de Juárez, Noroeste de Sinaloa, La Jornada de Zacatecas, Vanguardia, El Mañana, entre, la verdad, amigos de Radio Escuchas, un amplio currículum de Darío Dávila. Darío, para entrar en este tema tan, pues la verdad nos da mucho gusto tratarlo, mucha gente, periodistas de aquí de la localidad, les interesó bastante el tema, lo que es el periodismo, el odio y el amor a las tecnologías. ¿Cuál es el panorama que prevalece actualmente en los medios de comunicación de alta tecnología o de tecnología digital, Darío? Pues bueno, yo creo que el panorama es que en México sí ha habido, digamos, un sector de medios que se ha preocupado por invertirle a la tecnología en sus plataformas, pero también otra realidad que hay medios en otras regiones donde la tecnología no es necesariamente una prioridad, porque pues está, a veces la prioridad no está en contar mejores historias en función de la tecnología, sino en cuidar la pauta publicitaria o el convenio publicitario con el gobierno, ¿no? Y en el caso de las tecnologías en México, por ejemplo, tú promueves mucho y la verdad te agradecemos. La verdad tú nos abriste los ojos a muchos aquí y la verdad hiciste ver también cuán atrasados estamos en el manejo de la tecnología, del Twitter. Nogales yo veo que Nogales, comparado con el resto del estado, incluso es una ciudad periodísticamente muy atrasada en el manejo de las tecnologías. Pocos periodistas tuitean, pocos periodistas usan las tecnologías. ¿Cuál es el uso de tecnologías, la recomendación, o cómo puede el periodista introducirse en ese tema y aplicarlo a su medio? Pues bueno, primero entender que la tecnología es solo eso, tecnología. El periodismo, todavía no se inventan aplicaciones para la precisión o para la asertividad o para la capacidad de asombro. Todavía no puedes entrar a una tienda como Apple Store y bajar una aplicación que diga: con esta aplicación vas a ser mejor reportero, con esta aplicación no vas a tener prejuicios, o con esta aplicación no vas a usar lugares comunes, o con esta aplicación no confundirás escribir bien con escribir bonito. Entonces, en ese sentido,
las tecnologías son solo justamente el pretexto para que los reporteros sean capaces de entender que el uso de las mismas es solo una forma, un pretexto más de hacer más visibles esas historias que actualmente son invisibles o mueren en el papel o simplemente mueren en sitios en línea donde se hace básicamente reproducción de diarismo. Ahora bien, las tecnologías también son para muchos periodistas medios digamos, no solo de difusión, sino de alerta, de indignación y de creación digamos, de reacción entre la gente. El uso de las tecnologías va muy de la mano también de la construcción de ciudadanía, cómo es que los periodistas y los medios podemos construir ciudadanía en función del uso responsable también de la tecnología. ¿Por qué? Bueno, porque de qué sirve que los periodistas o los reporteros usen constantemente sus redes sociales o las plataformas o las diferentes plataformas que tienen de difusión de sus noticias, si a veces se postean noticias sin confirmar o a veces se ofende o se difama? Es decir, las tecnologías en el periodismo no son nada sin realmente la esencia del periodismo. Son solo un medio, son solo un transporte para que contemos mejores historias, pero, aclaro, siempre de la mano de la rigurosidad periodística. Sergio. Pues fíjate que, ya que lo dices, ¿verdad? Se reporta Alejandro Castro, no es periodista él, pero es una persona muy participativa en medios de comunicación, y nos pregunta luego a rajatabla, ¿por qué los medios, y te lo voy a hacer así, ¿no? ¿Por qué los medios, o cuándo los medios van a dejar de ser tan adictos, dice, al ¿cómo le llaman? Al dinero público? Bueno, yo creo que es una epidemia que no ahorita, sino desde hace muchísimos años. Yo creo que hablaría de unos, 20, 30 años. Se tiene en muchos medios mexicanos, pero también en medios latinoamericanos. Es decir, la obsesión por cuidar como perro guardián la pauta publicitaria y no privilegiar necesariamente el periodismo. Hay empresas de medios que sacrifican totalmente el periodismo y se convierten básicamente en agencias de publicidades gubernamentales, pero también hay medios pequeños o periodistas que han intentado fundar medios pequeños llenos de banners de gobierno que les permiten de alguna manera estar sobreviviendo. Creo que no hay una respuesta única para cuándo será el día en que los medios dejen de ser adictos a esa parte del pastel o a esa parte de la zanahoria que comúnmente se les destina, porque recordemos que hay un presupuesto público de asignación de pauta publicitaria. Pero lo que sí es que creo que a mayor rentabilidad de un periódico o de un medio de comunicación, mayor es la independencia. Pero la rentabilidad no se gana necesariamente dependiendo convenios. La rentabilidad va en función también de cómo diversificas tus fuentes de financiamiento comerciales o privadas, que de alguna manera te ayuden a ti, perdón, como medio y como periodista, a tener un margen diferente de libertad. La venta de publicidad. En esta. Sí, dime, adelante. Perdón. En esta forma de convivencia o de, digamos, de mala o insana convivencia entre los medios mexicanos y el gobierno, se entiende que si una institución pública o alguna instancia de gobierno te da una fuerte cantidad de pauta publicitaria, pues muchos medios entienden esta pauta como no tocar, no pegar, no mencionar. En resumen, desinformar, ¿no? Y desinformar no es negocio. El punto es que mientras sigamos cuidando como perros guardianes la pauta y no privilegiando realmente el periodismo y no privilegiando o buscando diferentes fuentes de financiamiento, pues los medios mexicanos y muchos más seguirán justamente atados o agarrados a algo por el gobierno. Sergio. ¿Hay alguna manera en que el periodista, en que el pequeño empresario, por ejemplo este proyecto de radio que nos estás escuchando y que agradecemos tu presencia con nosotros, que le puedas recomendar cómo
ampliar sus fuentes de financiamiento o cómo buscar. Por ejemplo, aquí estamos ahorita, está con nosotros Fernando Pedraza, tú lo conociste, el doctor que en el consultorio de él aquí estuvimos el día que estuviste aquí en Nogales. Aquí justamente te comento que en su consultorio hicimos un apartado y aquí está la cabina de radio de la que estamos transmitiendo. Felicidades. Gracias. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna recomendación a estos medios pequeños, por ejemplo, sobre cómo hacer crecer sus medios de financiamiento? Bueno, primero, tener claro que los medios pequeños, no hay medios pequeños, creo que me expresé mal, más bien hay medios en formación, pero también medios sin estrategia de formación. Muchos de proyectos independientes mueren en el camino porque no se tenía fe de inicio, o mueren en el camino porque alguien de los que encabezaba el proyecto fue seducido por el poder y terminó haciéndose cargo de una vocería, o aspiró a ser director de comunicación social de un municipio, o aspiró a ser el periodista que ahora asesora al político en turno o al candidato en turno, ¿no? Entonces, me parece que uno de los primeros caminos para que los medios de información tengan una mayor entrada de recursos va a identificar primero dónde están parados financieramente y a dónde quieren llegar. Esto acompañado de una estrategia, digamos, de posicionamiento de su marca, de periodismo de calidad, pero entiéndese como periodismo de calidad, no aquel que repite y cuenta lo mismo que los demás, sino aquel periodismo que realmente se va a meter a los dramas. La calidad sí puede ser sinónimo de buen negocio, pero la calidad se ha malentendido en muchos periódicos que dicen, bueno, es que yo pongo portadas muy bonitas con fotos muy sangrientas y bueno, pues entonces te hago portadas de calidad igual de sangrientas, ¿no? Pero el punto del financiamiento, hablando nuevamente de los medios en formación, no es únicamente el salir a buscar anunciantes en potencia, anunciantes en potencia que puedan de alguna manera comprarnos un banner o comprarnos una media página o comprarnos un video. Yo creo que el tema de fondo es cuántos de esos posibles anunciantes, primero, conviven con mis valores éticos, cuántos de esos anunciantes son realmente anunciantes que no van a ser aves de paso, cuántos de esos anunciantes son empresas que también son socialmente responsables. Y creo que la clave de cómo hacer llegar o cómo hacer sobrevivir un medio de información va también de la mano de la fe inalterable en que esto realmente tiene que funcionar. Yo hay un ejercicio que hago en algunas redacciones, en bastantes redacciones, donde coloco a los dueños de los medios y a los propios periodistas en los procesos de reingeniería con los que he estado, y donde les pregunto, y en este momento hago un ejercicio donde podríamos incluir a muchos medios de la región. Vamos a suponer que estamos frente a una bola de cristal, ahorita en estos momentos en cabina, y ahí tienes tu bola de cristal como de las películas, y le preguntas a la bola de cristal, ¿por qué fracasó el proyecto? Y la bola de cristal te empieza a responder, bueno, fracasó porque éramos indisciplinados en las juntas de reunión, fracasó porque a quien le asignamos que buscara tal anunciante no lo buscó, fracasó porque realmente quien entró al proyecto solamente quería fama y poder, fracasó porque quien era el encargado de cuidar los dineros los invirtió en la compra de un coche último modelo. Entonces creo yo que en lugar de estar haciendo post-mortem de por qué los proyectos en formación periodística fracasan, hay que hacer un pre-mortem y evitar justamente lo que podrían ser las causas de muerte de proyectos en formación periodística. Pues fíjate que justamente aquí hemos tratado de analizar algunas cosas parecidas, como por ejemplo los defectos humanos, ¿no? Y, por ejemplo, mencionaste lo del dinero, las envidias y todo eso que hemos buscado evitar para sobrevivir. Este es un medio colectivo, ¿no? De varias personas en que todos hemos participado aportando y que ciertamente buscamos mantenernos independientes, ¿no? Todavía no le sacamos un peso a eso, ¿no? Y al contrario, el proyecto, aunque sigue creciendo,
nos encontramos muchas veces en el problema financiero, que como dices, hay que analizar eso y planificarlo. Aquí está René Germán Aguirre, también te quiere hacer una pregunta. No solo los periódicos los periodistas tenemos acceso a redes sociales, es una epidemia. Para bien estamos comunicados, pero también tenemos mucha información buena, entre comillas, mucha información mala, entre comillas también. ¿Dónde las redes sociales se vuelven efectivas para el periodismo nuevo? Este periodismo que llegó avasallando al pasado, ¿verdad? Es pregunta. Creo que las redes sociales, o la incursión en las redes sociales en el periodismo, ha provocado muchas reacciones, pero quizá la más palpable ahorita tiene que ver con la sobreinformación. Las redes sociales están convirtiéndose en una superavenida, una superautopista de información que los periodistas no estamos sabiendo tomar o conducir a buena velocidad. Por el contrario, creo que muchos medios se han colocado en la autopista de las redes sociales y a algunos les gusta ir a exceso de velocidad, otros les gusta ir muy lento y otros simplemente no saben manejar en esa autopista. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que mientras no entendamos que la función del periodismo es explicar y ordenar el caos, las redes sociales seguirán siendo eso, una autopista a veces muy rápida, casi siempre muy rápida, casi siempre con constantes rumores o con datos no tan fidedignos. Pero si el periodista, y este es el vaso medio lleno, si el periodista aprende a conducirse a esa velocidad con ética, con rigor, con precisión, a entender que los rumores no se publican, que los rumores se investigan, me parece que el uso de las redes sociales vendrá a ayudar todavía más al periodismo, siempre y cuando seamos capaces, insisto, de ordenar el caos y no de provocar más humo. Yo hablo de esta teoría del humo, donde las redes sociales son por momentos estos son como, no sé cómo utilizar la palabra, pero hay periodistas que les encanta hacer más humo con las redes sociales, pero el humo no te transparenta nada, el humo no te explica un drama, el humo te asfixia, y yo creo que hay un amplio sector de personas que no consultan redes sociales porque no les creen a las redes sociales, porque estas generan más humo, y creo que la construcción y la labor del periodismo y de los reporteros es ordenar el caos en las redes para construir, insisto, para construir mejor ciudadanía. Sí, importante las redes sociales en estos momentos, los medios digitales. Cada ciudadano puede traer la información en sus manos de lo que está sucediendo en ese momento, pero como dices, pues hay que definir qué es información precisa, importante y trascendente, ¿verdad? Sí, yo creo que es importante en ese sentido medir realmente qué impacto tendrá el periodismo ahorita, pero también en el corto plazo con el uso de las redes sociales. Es decir, creo que las redes, lo sucedido en Egipto, lo sucedido en España, lo sucedido aquí en nuestro propio país, en México, con el caso de Yo Soy 132, es un llamado de atención no solo para los gobiernos, sino también para todos los ciudadanos. Primero, para participar activamente, y segundo, yo creo que las instituciones públicas o los encargados de políticas públicas que participen en las redes sociales van a conocer también, digamos, de primera mano qué están pensando las personas respecto a su gobierno antes de que esto se salga de control, ¿no? O sea, de pronto olvidamos que muchas de las informaciones vertidas en las redes sociales son justamente eso, grandes sensores de momentos en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de las ciudades. Pienso entonces que sí es importante que entre todos adoptemos como nuevos lineamientos de esta gran conversación que ahí está, y en la cual para entrar a esa conversación tenemos que tocar la puerta pues con argumentos. Hay algunos usuarios de redes sociales que más bien hacen uso de ellas como si fueran baños públicos, ¿no? Donde se ofende, donde se miente, donde, en fin, una serie ahí de pecados.
Así es, Darío. Puede llamarse daño colateral de esta nueva situación, ¿verdad? Disculpa, no entendí. ¿Puede ser un daño colateral el uso de redes sociales en ese sentido? No, yo creo que las redes sociales no implican daños colaterales. Más bien, los daños colaterales vendrían de la insensibilidad de no estar atentos a esta gran conversación que son las redes sociales. Claro. Ok. Darío, también se reporta Emilce Valencia, una periodista cultural de Hermosillo. Ella es colaboradora también, dice que a partir de qué hecho noticioso, nacional o internacional, empiezas a identificar que el periodismo está redimensionando sus directrices en la búsqueda informativa. Es decir, que ahora importa más la espectacularidad del hecho que el hecho mismo. ¿Cuándo empezó a suceder eso? Bueno, yo creo que hablando estrictamente del periodismo, del uso de redes sociales y periodismo, creo que muchas de las malas prácticas que en su momento han adoptado muchos periódicos, no solo en la región de Sonora, sino en otras partes de México, estos malos hábitos se han trasladado a las redes sociales. Ahora, por ejemplo, algunos diarios utilizan sus redes para publicar hechos sin confirmar, pero a ver, yo plantearía algunas preguntas respecto a esto. Primero, si el uso de las redes sociales es para generar emociones o para generar inteligencia, o es una mezcla de ambas. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a decir entre los medios, a saber si hacemos un periodismo que solo emociona o un periodismo que emociona, inquieta y hace pensar. Paradójicamente, las redes sociales solo se están dedicando a veces a emocionar, pero no necesariamente a hacer pensar. Creo que la posibilidad de hacer pensar en las redes sociales será clave en el uso responsable de los periodistas de las mismas. Pero también, por otro lado, si solo nos dedicamos a hacer pensar sin entender que ahora no solo vale contar la historia, sino todas las emociones que produce la historia, pues entonces creo que la clave está en entender estas nuevas reglas del juego. Puedo contar historias en las redes sociales, puedo emocionar usando las redes sociales, puedo tuitear un hecho desde las redes sociales, pero con reglas simples, como por ejemplo, si estoy tuiteando tal vez una manifestación y de pronto escucho que alguien dice, es que reportan 3 muertos o reportan el secuestro de 3 manifestantes y eso no está ocurriendo, pues lo único que estoy sumando es a la desinformación. Si por el contrario tengo la serenidad o el temple de decir o preguntar con una fuente oficial en ese momento, tal vez algún policía, y preguntarles, ¿tiene usted reporte de detenciones a un alto mando que esté dirigiendo el operativo contra manifestantes? Y podrá decir, no tenemos a nadie detenido, pero se habla de que sí hay heridos. Ok, yo puedo tuitear eso, pero insisto, tiene que ver con un manejo ético y responsable, y ahí es donde cada quien con su ética interna hace lo que mejor le parezca. Sergio, te comento, Darío, con gusto, que nos están escuchando, para que lo sepas también, en Agua Prieta, en frontera de aquí también, nos están escuchando aquí mismo en Nogales, Sonora, se reportan también de Hermosillo, y pues los que entraron tarde o no tienen toda la información, pues vamos a decir que de nuevo que Darío Dávila es un periodista pues, de México, que ha encabezado proyectos de periodismo como la reingeniería editorial de los periódicos Diario de Juárez, El Noroeste de Sinaloa, La Jornada de Zacatecas, Vanguardia, El Mañana, y la verdad un amplio currículum en materia de formación de periodistas y la formación también o reingeniería, como él lo expresa, de redacciones en varias partes. En lo personal pues nos ha tocado recibir cursos de él, y es el panorama en general. Darío, a mí me llama la atención y me da curiosidad preguntarte, ¿dónde te encuentras en este momento físicamente? Hace rato me decías, estoy en el elevador. ¿Ahorita dónde estás? Ahorita estoy aquí ya en la redacción, estoy actualmente encabezando un proyecto de una revista y impresa digital que se llama Sexenio Nuevo León. Es una revista que forma parte de un consorcio informativo. A mí estoy como director general aquí del proyecto en la ciudad
de Monterrey, aquí en Nuevo León, con un equipo de reporteras, todas son reporteras jóvenes, muy talentosas y sobre todo muy buenas personas. ¿Están ahí escuchando? Supongo que ahorita están en la calle haciendo historias, supongo que más al rato las veré y con gusto les compartiré esta conversación. Pues muchas gracias por compartir también esto. Nos da mucho gusto, ¿verdad?, tener aquí a Darío Dávila. También se reportan Milton Martínez, también está en la ciudad de Hermosillo, también un periodista de esta frontera. Te comento, doctor, ¿tenía alguna pregunta? No, solo mira, de lo que ha dicho Darío hay cosas que se afirman en mi convicción, particularmente esa circunstancia en la que el periodista, a pesar de que esté cerca de la red, no debe dejar de ser periodista, o sea, no debe enamorarse de esa posibilidad de encontrar información bien rápida y decir que es cierta sin investigar. ¿Te acuerdas que nos ha sucedido de que llega información, oye, pero esto quién lo manda? Entonces, pareciera que aquí el quid del asunto es no perder de vista que las redes son una herramienta, no lo son todo, y que la herramienta más valiosa para poder utilizar esa herramienta, es esa posibilidad de tener inteligencia, agudeza y profesionalismo como periodista. Eso es lo que yo creo, eso es lo que reafirma mi concepto, lo que dice Darío. Muchas veces, Darío, lo que dice el doctor, ¿sí se escuchó bien? Sí, se escuchó bien. Lo que dice el doctor, la verdad, a veces personas como tú que han viajado y que están allá pues, al menos en la frontera del conocimiento, se le llamo yo en cuanto al periodismo, pues reafirma ideas que uno también tiene o simplemente le tumba a uno los prejuicios que uno viene cargando. Sí, voy a poner un ejemplo así muy personal. En el 2006 termina la jornada electoral constitucional, pierde quien pierde, y de repente se empieza a atiborrar mi correo de invitaciones a unirme a una guerrilla, de acá unirme a una guerrilla. Oye, y llega un camarada, oye, fíjate que me está llegando, ¿qué hacemos? Oye, ya verificaste quién te la manda, si no trae ni nombre, no trae nada, los correos electrónicos, esos no tienen nada que... Ese es creo que lo que debe de permanecer siempre en un periodista. O sea, primero verificar si no es una vil vacilada o una trampa. Así es. El periodista no deja de ser periodista porque está en redes o por estar el uso de tecnologías no lo hace periodista. Ese es el mensaje. Sí, y algo que es importante en esto de que lo que menciona el doctor en el tema de las nuevas fuentes, o sea, finalmente el desarrollo de todos estos acontecimientos informativos se me ocurre lo de Boston, ¿no? Por ejemplo, cuántos medios nacionales o internacionales no publicaron la foto de los supuestos responsables del atentado, siendo que esto ni siquiera había sido confirmado, ¿no? O cuántos medios o tuitearon la portada del País pensando que era Hugo Chávez hospitalizado, ¿no? En fin, creo que esto finalmente de las nuevas fuentes nos está dando una lección tremenda, Sergio, y es que, o sea, los periodistas podemos encontrar información en tiempo real de lo que está pasando, pero creo que también esto va de la mano de una obligación a utilizar nuevas herramientas para contrastar esa información antes de tomarla como una fuente segura. Es cambiar un poco el modelo de escucha, o sea, es utilizar herramientas de búsqueda y filtración de información, o de filtrado, mejor dicho, de información a través de los medios sociales. O sea, esta ya tiene que ser un inventario extra de capacidad del periodista. Ya ahora de pronto ya otros canales como el teléfono o el viva voz, el cara a cara, de pronto pierden valor cuando se trata de recabar información. Creo que en el uso de las nuevas tecnologías cabe mucho el que el periodista regrese a los orígenes, ¿no? Regrese a los orígenes para amplificar el impacto de su historia, ¿no? Muchos periodistas piensan que son una referencia en medios sociales porque tienen muchos seguidores, aunque digan tonterías, ¿no? Pero lo que realmente importa, creo que como periodistas podemos identificar a los usuarios más relevantes de cada temática de las que nos interesa buscar para conseguir que se genere más conversación en función de las informaciones que nosotros estamos publicando. O sea, actualmente todo se puede medir en internet, ¿no? Hay
a mí me impresiona, hay métricas dedicadas a darle valor a la conversación en redes sociales y a saber cuánta de esa información de esa gran conversación fue exitosa. Entonces yo creo, ahora más que nunca, que los periodistas tenemos que ser mucho más dinámicos, pero sobre todo mucho más proactivos y responsables en el uso de las redes, investigar antecedentes, saber cómo recopilar información rápida, cómo hacer lo que ahora se llama curaduría o filtrado de contenido, ¿no? No bastará con ser interactivo, bastará más que seas preciso y que seas asertivo en el momento de dar información, ¿no? Así es, Darío. También hay una pregunta también aquí a propósito de lo que comentas de redes sociales. Pregunta Milton Martínez desde Hermosillo, si él es reportero de la redacción del Expreso, creo que un periódico que tú conoces, el Expreso en Hermosillo. Pregunta si pudieras enumerar algunos casos de periodismo exitoso en redes sociales, si es que los hay. Bueno, sí, yo más que casos exitosos, creo que ha habido coberturas que ha hecho, por ejemplo, ha habido corresponsales del país, en el caso de Egipto, que incluso ganaron un premio, si no me equivoco, por haber tuiteado paso a paso todo el tema de la primavera, como le llamaban en este conflicto de Egipto. Pero también ha habido en México casos exitosos. Me parece que Animal Político es uno de los que ha estado haciendo muy buen uso de las redes sociales. Me parece que también que Reporte Índigo es otro de los medios que yo citaría como una referencia no solo en el buen uso, sino en la gran conversación que genera en las redes sociales. Otro caso que creo que es importante tomar en cuenta en este mismo uso es este portal. Este no es mexicano, pero lo hace muy bien. Es este portal para el cual varios periodistas latinoamericanos colaboramos, que es Clases de Periodismo, un sitio justamente especializado en generar conocimiento y conectar a periodistas. Y bueno, no tengo a la mano más, seguramente hay más en el universo del internet, pero creo que lo más importante no es cuántos están tuiteando más que nosotros, o si nosotros no hemos salido del cascarón de Twitter, o si apenas está asomándose el pico en el cascarón del uso de Twitter, sino realmente creo que tenemos que entender que las redes sociales serán un canal cargado de mucha opinión, Sergio, ¿no? En los que solo... ¿me escuchas? Sí, te escucho, se oye perfecto. Perdón. Que no basta con solo escoger una información para compartirla, es también filtrar qué parte de esa información estoy eligiendo como reportero para considerar relevante y que por supuesto eso haga más visible mi marca. Fíjate que de Guaymas pregunta Manuel Rábago también, pregunta si el futuro, el duelo es a muerte entre el periodismo digital o el periodismo en web y la prensa escrita, la prensa de papel, si ya está destinada a desaparecer. ¿Sí? ¿Cuál es tu opinión en eso? Bueno, es una muy buena pregunta porque perdón, desde hace ya varios años se habla de la muerte del papel, y sí, han muerto muchos diarios de papel. No tengo ahorita una base de datos para saber de cuántos ha sido el deceso en los últimos 10 años, pero lo que sí tengo claro es que esta ficción de pelea a muerte entre el papel y lo digital es solo eso, es solo ficción. Creo que muchos periódicos de papel están condenados a morir, pero no están condenados a morir porque estén desahuciados, sino porque ellos mismos, con cada mala decisión empresarial, con cada que nulifican sus liderazgos intermedios al interior de sus redacciones, cada que no pagan buenos salarios, cada que están más preocupados por ser amigo del gobernador que por capacitar a sus periodistas, cada que resulta que la mejor inversión que hicieron fue en un coche último modelo del subdirector, en fin. Creo que esos periódicos finalmente sí están condenados a morir, pero no solo porque tengan malas prácticas, sino porque saben de que están enfermos, pero no reconocen ni asumen y despiertan de esa enfermedad. Sin duda, creo que la mudanza a las plataformas digitales es eso, es solo una mudanza
lo que quiero decir con esto, Sergio, es que el papel es solo el soporte, el periodismo es el que prevalece. Si habrá que hacer ediciones especiales los fines de semana para gente que quiera leer el periódico el fin de semana, habrá que crearlas y habrá que llevar las historias a donde estas tienen que ser leídas, sea como sea que tengan que ser leídas. Muchos periódicos, por ejemplo, en momentos de huracanes en Estados Unidos o al sur de Estados Unidos, en momentos de desastre, han hecho ediciones especiales para llegar justamente en momentos donde no hay señal telefónica, no hay señal de redes sociales, no hay nada, pero los periódicos envueltos en una bolsa de plástico te darán un poco de herramientas para saber cómo está la situación en tu comunidad. Entonces creo que ni el papel, ni el internet salva al papel, ni el papel salva al internet. Creo que al periodismo lo tienen que salvar los periodistas, nadie más. O sea, periodistas siendo capaces de conectarnos mejor entre nosotros, no conectándonos como para saber si vamos a colocar la grabadora al mismo tiempo que el otro, o para saber si vamos a hacer guardia afuera del Palacio Municipal, o si vamos a hacer la misma pregunta que todos, o si vamos a sostener la grabadora en la boca del mismo que lo hemos hecho en los últimos 5 o 10 años. Creo que es reconectarnos para solidarizarnos con la mejora real del periodismo, Darío, con la posibilidad que tenemos. Darío, una pregunta, una inquietud personal. En el contar historias, historias de vida, historias alrededor de los hechos, ahí estará la salvación del periodismo. Pues mira, creo que o sea, hay que ser muy claros al decir, bueno, es que contar buenas historias salva el periodismo. Porque bueno, tal vez tú cuentes las mejores historias de la región en Nogales, pero si estas historias solo están convocando a los sentidos y no explicando realmente el drama de las cosas, pues entonces no estarán sirviendo. Se me ocurre, por ejemplo, estas historias de las que hoy en un Twitter hacía yo mención, las clásicas historias de Juanito quiere una bicicleta, ¿no? Estas son las fechas donde a los periódicos y a sus editores les encanta publicar historias relacionadas con que Juanito quiere una bicicleta, o Margarita sueña con tener la Barbie último modelo. El problema no es que Juanito tenga o no su bici, o que a ti te manden a hacer esa historia. El punto es que cuando tú te vayas, sí, seguramente a Juanito llegará su bici y a Margarita le llegará su Barbie, pero cuando tú te vayas ahí, el problema va a seguir ahí. Pues creo que el tema de fondo, de la verdadera razón de ser del periodismo, es ver los dramas para provocar la acción, es meterse al interior de estos conflictos sociales para reportearlos de fondo, y no solamente para estar convocando a la lágrima o con el violín de fondo, ¿no? Creo yo que en la medida en que los reporteros nos metamos en las entrañas de los conflictos sociales para ver abusos de poder, corrupción, promesas incumplidas, pero también esperanza, el periodismo y las historias realmente empezarán a ser poderosas. Si no, de lo contrario serán, Sergio, solo historias bonitas, o como le llamo yo, de esas terribles notas de color a las que convocan muchos editores en muchas regiones de México. Creo que muchas redacciones en México no están a la altura realmente de los conflictos sociales que pasan o que viven en sus regiones. Después resulta que van periodistas a sus regiones de otras partes del país o del propio del DF y se traen historias que les dan premios nacionales de periodismo. Creo que es momento de que los periodistas realmente en las regiones, en las diferentes regiones del país, incluido Nogales, se pongan la camiseta para dejar de contar historias que solo convoquen, que solo tengan música de violín de fondo, sino realmente para ver los dramas que han colocado esa frontera en una situación a veces deplorable. Creo que eso es lo importante. Pues mira, lo que dices, tienes razón. Aquí en Sonora lamentablemente ha ocurrido. Yo lo veo a veces, por ejemplo, cuando estallan los conflictos en Cananea, la mina mexicana de Cananea, ocurre que hay conflictos bastante fuertes de impacto nacional, mandan corresponsales nacionales a investigar lo que sucede en Cananea, y los periódicos locales, bueno, los periódicos estatales no mandan a ni uno solo, ¿no? Ni siquiera un equipo, un reportero y un fotógrafo, no mandan a nadie, excepto cuando la violencia se pone fuerte, ¿no?
Sin embargo, vienen corresponsales nacionales a hacer esas historias que bien dices, esas coberturas sobre narcotráfico, sobre pollerismo o el caso de Cananea, pues donde ha sucedido, y a veces ese reto le gana a uno y aún sin sueldo uno se va a cubrir esas cosas para que alguien las cubra aquí en Sonora, pues, y resulta que te encuentras allá al corresponsal de Reforma que viene de viaje, al corresponsal de Milenio, al corresponsal de otros estados, ¿no? Fíjate que también pregunta Milton Martínez, otra vez de Hermosillo, pregunta ¿cuál es el panorama? ¿Cómo observan ustedes al periodismo sonorense? Si lo tienen de alguna manera visto o catalogado, ¿cómo los miran, cómo los leen al periodismo en Sonora? Perdón, te decía, no me gustaría hablar, la verdad, a nombre de los otros colegas, pero sí, en todo caso, mencionaré un poco de mi, digamos, de la percepción pública que se tiene de lo que ocurre con el periodismo en Sonora. Y yo particularmente creo que en Sonora lo que menos se hace es periodismo. Creo que en los periódicos que eran sinónimo de esperanza, finalmente han sido domesticados por la actual administración, ¿no? Yo hace tiempo que no veo una investigación sobre el conflicto del agua poderosa que se vive en Sonora, o una investigación que hable de cómo los Beltrán Leiva tomaron toda una región o cómo finalmente la economía del narcotráfico en Sonora es parte también de la vida de Sonora. ¿Por qué no las veo? No lo sé. Yo creo que muchos de las nuevas generaciones que están en formación periodística en Sonora podrían hacerse esas preguntas, pero no es que no haya casos exitosos de personas en Sonora que estén dispuestas a hacer un periodismo digno de no aburrir, digno de contar y digno de recordar. Lo que creo es que estamos muy preocupados en sentir que somos importantes y no preocupados necesariamente en ser periodistas. A mí me sorprende mucho la fiebre de muchos reporteros en formación de querer tener un nombre y de querer pertenecer a un medio, ¿no? Cuando la tendencia es al revés. Tú tienes que ser tu medio, tú tienes que crear tu propio nombre, tú tienes que crear tu marca. Y en Sonora, como en otros estados del país, la situación del periodismo no es la más alentadora, sin duda, pero también creo que es una responsabilidad compartida, es un riesgo compartido. No solo la responsabilidad de los medios, de los dueños de los medios, no solo la responsabilidad del policía que cuida la puerta del periódico, no solo la responsabilidad del político que declara todos los días cosas absurdas a los medios de Sonora. Creo que es una responsabilidad conjunta como sociedad de realmente ser más exigentes en el uso, en la calidad de los contenidos informativos que nos están dando. A veces nos dan desinformación a cucharadas y los ciudadanos se la comen a cucharadas esa desinformación, porque nadie tiene la decencia ética de decir, es que te estoy diciendo mentiras en mi portada, el gobernador me compró la portada, soy cómodo con el gobernador. Entonces creo que en Sonora hay una obsesión por servir mucho al poder y poco al periodismo y poco al ciudadano. Y creo que es un común denominador del periodismo. Hay casos excepcionales de periodistas en Sonora, y reconozco esta parte, Nogales, de ustedes también, hay gente en la capital que hace cosas muy buenas, pero que son eclipsadas por este ego interno, donde parece que una ciudad en medio del desierto es solo eso, una ciudad que solo piensa que puede contar historias en Hermosillo, porque solamente es para Hermosillo, está perdida. Creo que hay que tener la capacidad de pensar local y actuar global. Esa es la clave, Sergio. Reger, te voy a preguntar ahora, Reger, la verdad nos acaba de dar una sacudida, ¿no?, en cuanto a periodistas, a todos los sonorenses, pero también Reger tiene una pregunta aquí. Algunas que se fueron quedando en partiendo de datos que nos estaba dando Darío. Estamos transmitiendo, Sergio, desde borderlinea.com.mx, pero si quieren seguir navegando por Facebook, pueden abrir borderlinea.com.mx. Darío, agradeciéndote una vez más que estés con nosotros, maestro de periodistas. Te quiero hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿se individualiza el periodismo para nosotros periodistas? ¿Se abre una nueva oportunidad con las redes sociales? ¿Los presupuestos son mucho más bajos? También otra pregunta,
¿qué ahorro tiene un medio de comunicación que se va a redes, que va dejando detrás lo que son prensas, lo que son personal, tanto personal, ¿verdad? Dinos Darío, primero que nada, la situación del periodista independiente, nace un nuevo tipo de periodista porque no necesita más medios, ¿verdad? Más que necesitar nuevos medios, creo que lo que deberíamos estar preocupados es, a ver, yo como reportero en formación o como reportero consolidado, ¿qué puertas puedo tocar en función de mi experiencia? Porque si solo puedo tocar las fuentes de mi región, me parece que estoy en problemas. Si solo puedo tocar la puerta del vecino, que además ya me conoce, pues entonces será un encuentro de compas, un encuentro donde me limitaré solamente a ese círculo. Correcto, sí. Y creo que en este inventario de capacidades hay que incluir nuevas habilidades, entre ellas, por ejemplo, la capacidad de negociación, ¿no? Hay muchos periodistas que tienen historias maravillosas, pero que no saben negociarlas, ¿no? Que no tiene de pronto la capacidad para sentarse con el dueño de un medio y venderle un proyecto de información, tal vez de una serie de reportajes, o que de pronto le falta asertividad para saber cuánto vale su reportaje, porque él cree que lo escribe bien, pero si se lo da a leer a un editor de otra región del país, sabrá que tal vez lo escribió con las patas. Entonces, bueno, creo que primero saber dónde estamos parados interiormente como reporteros, hasta dónde es mi alcance, porque muchos periodistas en las regiones son muy mal pagados, definitivamente. O sea, no es una realidad que a veces nos metemos los periodistas independientes en su momento la mano al bolsillo a final de quincena o a final de mes, y bueno, hay periodistas que tienen hasta 3 chambas, ¿no? En las mañanas son reporteros, en la tarde trabajan en comunicación social, en la noche venden pozole o fin de semana venden carnichas. Entonces, creo que esta multichamba solo es motivo de un gremio infeliz, pero que es infeliz no porque hayas decidido ser infeliz, sino porque muchas de las decisiones de vida que se tomaron profesionalmente en el camino de formación lo fueron llevando a ese escenario. Hay actualmente muchos periodistas relativamente jóvenes en regiones del país que están generando trabajos colaborativos de investigación con otras zonas del país. Creo que ese es un camino de éxito, periodistas conectándose con periodistas en otras regiones para visibilizar su trabajo y no para invisibilizarlo como ocurre. Cuando tú hablas de la parte del individualismo del periodismo, y si esto implica un nuevo perfil del periodista independiente, no. Yo creo que lo que replantea es qué habilidades tengo, qué puertas puedo tocar en función de esas habilidades, y si son puertas, las buenas puertas las que se me van a abrir, qué bien. Pero si nada más puedo tocar al vecino de enfrente, que además es un pasquinero que con trabajos me abre la puerta, bueno, pues entonces algo estoy haciendo mal. Creo que ese es el tema de fondo. Y respondiendo a toda otra pregunta sobre si con el uso de las redes sociales y las tecnologías se está viendo un ahorro. Yo creo que cuando sacrificas experiencia en función de la tecnología, pierdes credibilidad y pierdes prestigio. Muchos medios han despedido a periodistas y editores muy valiosos que además tenían una memoria bárbara de los hechos. Hay redacciones que no tienen memoria de los hechos porque despidieron a sus periodistas más experimentados y solamente dejaron a periodistas jóvenes que querían ser famosos o que de pronto les brillaron los ojos diciendo que bueno, pues ahora voy a trabajar para el Imparcial, y entonces bueno, como ya estuve en el Imparcial ya me siento poderoso, ¿no? Pero no necesariamente son periodistas con memoria. Creo que las redacciones tienen que recuperar el arte de informar con memoria, pero a través de buenos editores y buenos editores y buenas editoras. Es gente que ya conoce la calle, es gente que entiende el conflicto político social del momento, que también sabe los caminos que ya se recorrieron o aquellas veredas que esas historias ya antes alguien más había recorrido. Creo que es un híbrido entre esta experiencia de los editores con memoria y aquellos periodistas en formación. Ahí estará, pienso yo, mucho del éxito de la sobrevivencia en muchos medios. No se trata de ahorrar, se trata de crear híbridos que le permitan a los medios de información tener vigencia en sus contenidos, pero sobre todo generar impacto en sus contenidos.
Darío, se reportan, fíjate que te comento que nos están escuchando el equipo de comunicación social del Ayuntamiento de Guaymas, lejos de aquí, son como 500 kilómetros. Está Manuel Rábago, Carlos Rascón. Carlos Rascón nos pregunta si todavía impartes capacitaciones y si podían ponerse de acuerdo contigo para tratar de que fueras a Guaymas, Sonora. Claro, yo con todo gusto, pueden contactarme por Twitter. Mi Twitter es @Darío Dávila, o por mi correo, que es muy fácil, que es dariodavila@me.com, M de Manuel, E de Ernesto, me.com, o en mi blog, que es periodismoindeleble.com. Y bueno, ahí también puedo venderles menudo y pozole los domingos. Pues entonces, en Bordelín estamos, Sergio, en este camino de respetar el periodismo, cueste lo que cueste. Así es, en eso estamos. También se reporta con nosotros Oscar Reyes, un reportero de aquí de la localidad, que lo corrieron de su trabajo hace poco. Te voy a decir, Darío, un caso muy particular. Lo corrieron por criticar al gobierno desde su face y lo corrieron del medio de comunicación donde trabaja. Fíjate nada más, lo trabajaba, ¿no? Oscar Reyes, buen amigo, nos pregunta ¿qué papel jugará el periodismo? Primero te pregunto tu opinión de ese despido, ¿no? ¿Andará vendiendo pozole también? Sí, te pregunto tu opinión sobre ese despido, pero también su pregunta es ¿qué papel jugará el periodismo digital y las redes sociales en los próximos procesos electorales? Bueno, primero que tienen que ser un gran fiscalizador de los procesos democráticos, ¿no? Primero. Segundo, que si haces buen uso como periodista de las redes sociales en los próximos comicios, también generas identidad. O sea, cada que interactúas para obtener o difundir información en las redes sociales, generas identidad. Y si en el uso de esto, si en los próximos comicios tu identidad es la de un periodista transparente, pues obviamente será benéfico. Yo creo que también otro ingrediente es dialogar, ¿no? O sea, hay que tener una actitud, conversacional, contestar a los mensajes, pero también de pronto a veces yo recomiendo no involucrarte en discusiones estériles o responder de pronto a supuestos insultos. A veces hay que contar hasta 10 antes de contestar, ¿no? Creo que también en este uso de las redes sociales en los próximos comicios, creo que hay que tener cuentas realmente profesionales. O sea, una cuenta generada por el medio o identificada con el mismo puede ser buena, pero siempre y cuando tenga un uso profesional, Sergio, o sea, y no destinada a mensajes personales, ¿no? A mí me sorprende mucho muchos periodistas que se pican el ombligo por las redes sociales con los funcionarios locales, ¿no? Y casi se mandan besos y abrazos. Creo que si las redes sociales son una caja de resonancia, hablando periodísticamente, hay que aprovecharla lo mejor que podamos y no necesariamente convertirlas en una agencia publicitaria que demerita absolutamente al verdadero periodismo, Sergio. Qué bien, qué bien. Mira, Darío, te pregunto también a una ciudadana, ¿verdad?, que me pidió no decir su nombre. Nos pregunta, aquí en la frontera hubo un caso muy especial. Aquí han matado pues prácticamente en la línea fronteriza a dos adolescentes de 16 y 17 años. Uno murió el 5 de enero del 2011 y otro murió el 16 de diciembre del 2012, prácticamente una diferencia de un año y a tan solo una distancia como de 2 o 3 kilómetros entre cada asesinato, porque fueron asesinados por agentes de la patrulla fronteriza cuando ya estaban en territorio mexicano. Entonces nos preguntan qué sucede pues que muere gente en estos casos, muere gente también en el desierto, pero sobre todo aquí en la frontera, y los medios nacionales no les ponen la suficiente atención. Viene mucha gente de Estados Unidos a reportear este tipo de casos, reporteros norteamericanos, pero no la prensa mexicana. Pero la pregunta es... La pregunta es, ¿qué sucede entonces con el periodismo? ¿Por qué se preocupan
desde el otro lado y la prensa nacional no se preocupa? Bueno, yo creo que, a ver, en estas regiones siempre habrá casos de abusos de autoridad por todo lo que socioculturalmente significa, ¿no? Así como Nogales, como Tijuana, como Juárez, como Reynosa, como Matamoros, como Nuevo Laredo, ¿no? Hay muchos hechos policíacos que se convierten en lo que a veces mal llamado hechos aislados, ¿no? Así es, y la pregunta es si tienen miedo, si hay algo que... es una pregunta que viene de gente que no está, bueno, que no es gente de medio, ¿verdad? Pero gente que le preocupa. Pregunta si hay algo que frena o que calla o que le pone un bozal a la prensa mexicana en esos temas. Yo creo que yo no hablaría de bozales o de camisas de fuerza. Yo creo que, perdón, yo creo que es una autocensura absurda en pensar en pensar que ese joven muerto es un número más, o en pensar que esa mujer violada es un número más, y creo que eso a largo plazo crea digamos, un corredor de insensibilidad alrededor de las colonias o de los conflictos sociales. Me ha tocado mucho observar cómo en algunas regiones del país las ciertas colonias o ciertos barrios están estigmatizados, pero por los periodistas, no por los propios barrios. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de las muertas de Juárez, así hablamos con las muertas de Juárez, pero no somos capaces de entender más allá del fenómeno de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, o qué hay detrás de estos asesinatos en su momento. Creo que uno de las posibilidades que tenemos frente a estos conflictos, los periodistas, es primero a entender que cada que reporteamos pobremente un barrio terminamos estigmatizándolo, ¿no? Entonces seguramente y eso genera además en la audiencia o en la lectoría la sensación de que seguramente andaba en algo, ¿no? Entonces cuando hay detrás ese seguramente andaba en algo, es porque atrás de eso hay un periodista que seguramente no investigó bien. Entonces hay que invertir esta regla, ¿no? Cambiar de ahora sé que este chavo viene de una familia disfuncional, sé que tal vez consumía droga, sé que vivía tiempo de más por esto, sé que vive en una zona donde hace 5 años se paró Enrique Peña Nieto a prometerles casas y no les ha prometido nada, sé que vive en una zona de mucha desesperanza, ¿no? Entonces hay muchas formas de sensibilizar con buenas historias, pero creo que la mejor tiene que ver con la responsabilidad del periodismo de dejar de estigmatizar estas zonas, Sergio. Muy bien, pues también fíjate que está Guillermo Zabaleta, muy nutrida está la gente reportándose. Guillermo Zabaleta es un reportero de televisión de aquí local, a quien mandamos saludar. Es un joven, aparte de vender pozole, estudia leyes también aquí en Nogales, Sonora. Es un estudiante de leyes, creo que de la Universidad de Sonora. Todos vendemos pozole, pero en puntos distintos, ¿verdad? Sí, somos pozoleros, pero no como el Ponchis, ¿no? Dice que a través de las redes sociales la pregunta es, ¿a través de las redes sociales podría llamarse la atención de los jóvenes hacia las noticias? ¿Cuál sería la estrategia para acercar a los jóvenes que no quieren saber de noticias? Bueno, creo que la estrategia vuelve a ser la misma, dialogar, tener una actitud para conversar, pero también aproximarnos con la claridad de lo que le importa a las personas. De pronto a veces tuiteamos para machos o tuiteamos para hembras, pero no tuiteamos para otros sectores, ¿no? Creo que hay un nicho ahí de lectoría muy joven que está haciendo uso de las redes sociales y que espera, digamos, ansioso, información valiosa, información confirmada, que cuando entre las redes sociales sea un lugar para pensar y un lugar para recapacitar sobre los hechos que están ocurriendo. O sea, y además, bueno, si vas a tuitear o si vas a utilizar las redes sociales para llamar a los jóvenes, hacerlo también con ética, ¿no? O sea, evitar sobre todo la discriminación y la provocación. Cuando se tratan temas de jóvenes, también se suele estigmatizar mucho. De pronto son los cholos, las cholas, los del barrio, en fin, pero no es Juana López de 15 años que quiere estudiar en una zona donde
donde los taxistas en Nogales van y tocan la puerta de sicarios y se los llevan a matar, o recogen los cadáveres. O sea, creo que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Tener la posibilidad de llamar a los jóvenes, pero llamarlos, insisto, sin discriminar y sin provocar. Definitivamente un campo virgen representan las redes sociales. Tiene razón, exactamente. Los periodistas estigmatizamos las regiones que ya vienen estigmatizadas. Malamente somos difusores de la noticia y reafirmamos la mala versión para mal, ¿verdad? Darío, lo que pregunta Guillermo Zabaleta parece muy importante. Entonces, los periodistas tenemos que actuar con el criterio del periodista ético, a partir de una versión que no se aleje de la realidad. Porque versiones hay muchas y estos jóvenes verán toda la información, tendrán una interpretación. Ahí entra el papel de nosotros como periodistas, ¿verdad? Sí, claro. Y además entender que desinformar como periodistas es una disfunción social, Claro. O sea, eso hay que tenerlo clarísimo. A las Oye, personas hay que a mostrar nuestras fuentes. Hay que tuitear cuando haya más público. Por ejemplo, a veces tuiteamos a las 12 de la noche, nadie ve nuestros tweets, ¿no? Hay que interactuar, pero con moderación. O sea, de pronto a veces esperamos un feedback de los usuarios o de la gente que nos sigue contestando nuestros tweets, pero hay que, de pronto yo recomiendo evitar conversaciones que saturen la línea de tiempo de los contactos, ¿no? No sé, que cuando uno utilice las redes sociales o los tweets que uno reproduce sean con valor. O sea, a ver, Twitter no existe solo para el periodista o para que el periodista difunda su propia información, sino para que también la comparte y la retuitee con los otros usuarios. Por eso aconsejo mucho siempre añadir datos o explicaciones al link que estamos tuiteando para que los tuiteros sepan de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, creo que son algunas reglas simples. No sé si he sido claro. Claro, sí. Una última pregunta, no había visto que ya tienes junta de redacción, me imagino. Una última pregunta, ¿el periodista con ética tiene que ser un periodista pobre? ¿Un periodista pobre? Sí, el periodista con ética está condenado a ser pobre económicamente. No, pienso que periodísticamente te puede ir bien y creo que el camino en que te conduzcas no te convierte en alguien con poca plata o con mucha plata. Creo que la plata es solo una consecuencia del buen trabajo, ¿no? Por supuesto todos quisiéramos ganar, yo mismo quisiera ganar mucho más dinero, pero creo que cuando aspiras a tanto, empiezas a perder mucho piso. Mira, Sergio, yo tengo un trabajo, soy feliz, amo mi trabajo, tengo una esposa maravillosa, puedo ducharme con agua caliente, puedo conducir a casa los fines de semana, amo a mi hija, la cargo, le digo que la amo, puedo ver el atardecer, después de un cierre espectacular de edición, puedo abrazar a mis reporteros y felicitarlos. Entonces, la verdad es que tengo más de lo que necesito. Y este camino del periodismo me ha llevado a eso, a amar lo que hago y a estar contento con lo que hago, y no obsesionarme en el poder y la fama. Creo que sería una canallada pedirle más a la vida cuando el periodismo me ha dado muchísimo, y creo que y deberíamos estar muy agradecidos los que amamos esto. La ética, con esa siempre vas a transitar en tu vida, en cualquier decisión, y eso es interna. Yo creo que la plata va y viene, es solo una consecuencia de muchos actos y de muchas decisiones, pero creo que la mejor decisión está en que cuando mires al pasado puedas sonreír y decir, híjole, creo que hice bien las cosas y siempre tuve más de lo que pedí. Creo que eso es importante, Sergio. Muy bien, Darío, voy a abusar de tu confianza porque me parece que es un joven el que hace una pregunta, un joven periodista, y la verdad prefiero que, bueno, estás de acuerdo conmigo, mejor se la resolvemos la duda a que se quede con ella. Pregunta, ¿qué hacer en el caso
del patrón, pues cuando te amenazan con correrte por el uso de tus redes sociales, que políticamente te manejes en redes sociales con una línea diferente a la del canal o del periódico en que trabajas. Bueno, me parece que de entrada de entrada las reglas no están claras. Para quien padece algo así, las reglas no están claras. A ver, si tú entras a una empresa de medios de comunicación, entras porque eres parte de esa empresa. No eres un periodista independiente manejándote por fuera de tus redes sociales. Formas parte y de alguna manera tiene que haber reglas claras internas en el uso de esas redes sociales. Si tú, por ejemplo, estás realizando una investigación sobre consumo de alcohol en jóvenes, pero tú estás tuiteando por otro lado tus borracheras, me parece que hay un conflicto ético importante, ¿no? Creo que es importante no perder de vista que, insisto, primero que no dejamos de ser periodistas en las redes sociales, y segunda, que al casarnos con una marca periodística, formamos parte de esa marca periodística y le pertenecemos a esa marca periodística. Si encima de eso queremos jugarle al héroe diciendo que estos tweets son a cuenta propia y en esos tweets ofendo y difamo, mientras mi periódico habla de ética y honorabilidad y valores, pues algo está mal y alguien va a salir mal, y comúnmente quien sale mal es el despedido, ¿no? Te agradecemos, yo creo que es una buena orientación muy clara a este joven. René, ¿alguna palabra para despedirnos? Pues muy de acuerdo con todo lo que dice el maestro Darío Dávila. Darío, te agradecemos esta plática y ojalá que no sea la primera y la última. borderlinea.com.mx. Así es, Darío, muchísimas gracias por tu paciencia. Mucha gente te escuchó y yo creo que eso te va a dar mucho gusto. Mucha gente nos está escuchando sobre todo del gremio periodístico, pues, y lo estuvimos convocando. Pues ya ves, se reportaron de varios municipios: Agua Prieta, Nogales, Guaymas, Hermosillo, pues eso nos da muchísimo gusto, Darío. No, pues el gusto es mío, Sergio, y estoy a sus órdenes. Le repito mis contactos. Mi correo electrónico es dariodavila@me.com, mi Twitter Darío Dávila, y mi página mi blog es periodismoindeleble.com. Vamos a estar en contacto, Darío. Muchísimas gracias. De nada, Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes.